es un pigmento llamado urocromo, acompañado de la uroeritrina y la urobilina, pero principalmente los colores de la orina se debe al urocromo. Si es que la orina es incolora, entonces puede ser que es debido a un consumo reciente de líquido, comúnmente observado con una muestra al azar. Como ya les mencioné, la muestra de azar pues, se colecciona a cualquier hora del día, así que no sabemos si es que el paciente tomó agua o no la tomó, si comió o no comió. Por eso es que la muestra de orina es más diluida pues, en este tipo de muestra al azar. Si en caso la orina es de color amarillo pálido, eso nos puede indicar que este paciente presenta una diabetes insípida, tiene diabetes mellitus, o puede ser pues, una muestra al azar diluida. El aumento de la que se refiere a la coluria, ya mencionamos de que es más de 2.5 litros en 24 horas, es un aumento de volumen urinario en 24 horas. La gravedad específica en el caso de la poliuria va a estar disminuida. En el caso de la diabetes, la gravedad específica va a estar elevada y el resultado va a dar pues, positivo a una prueba de glucosa en la tira reactiva. Y si es que es una muestra al azar, pues es como ya les mencioné, está más diluida y se puede deber a una ingesta reciente de líquidos. Si es que la orina es de color amarillo oscuro, es una muestra más concentrada y puede ser normal si es que el paciente ha presentado un ejercicio extenuante o es la primera muestra de la mañana. En el caso de que la orina sea color ámbar, su correlación clínica sería de que es un paciente con deshidratación, ya sea por fiebre o por quemaduras. Ya habrán notado que los niños cuando hacen fiebre, la orina sale más concentrada, un poco más oscura. Cuando la orina es naranja, cuando hay bilirrubina, hay antifabrina. En el caso de cuando toman medicamentos como son la fenazopiridina, que es un sintomático para la infección urinaria, para la disuria, o cuando también toman nitrofurantoína como tratamiento de la infección urinaria. ¿Cómo saber si es bilirrubina o no? En el caso de la bilirrubina, cuando se agita la muestra se produce una espuma amarilla y los resultados nos van a dar positivos en la tira reactiva. En el caso de la fenazopiridina puede tener una espuma anaranjada, pero este pigmento naranja es espeso y puede interferir con las tiras reactivas. De manera de que cuando mandamos una muestra al laboratorio de un paciente que está siendo tratado con fenazopiridina, hay que comunicar al laboratorio de que este paciente está tomando este medicamento para que ellos no cometan errores en la interpretación. En caso la orina es color amarillo verdosa o amarillo marrón, esto puede deberse a una bilirrubina oxidada o también a la biliverdina. En este caso la espuma coloreada es en orina ácida y pues puede dar falsos negativos en las pruebas químicas para la bilirrubina. Si es que la orina es color verde, se debe a una infección por pseudomonas y pues el productivo va a salir positivo para pseudomonas. En el caso de que sea azul verdoso, si es que la causa es amitriptilina, que es un antidepresivo, también puede ser causada por el metocarbamol, que es un relajante muscular. También puede ser causada por el azul de metileno, que se usa en los pacientes para verificar si es que tienen fístulas o no. Y cuando la causa son fenoles, pues cuando se oxida. Supongamos de que tenemos un paciente con orina color rosa, tenemos todas las causas aquí mencionadas. Si es que la orina contiene glóbulos rojos, esta orina va a ser turbia y los resultados van a ser positivos en la prueba reactiva, en la tira reactiva para sangre. Y los glóbulos rojos se van a ver en el microscopio. Si es que la causa es solo hemoglobina, la orina va a ser clara, no va a ser turbia como en el anterior. Y los resultados igualmente van a ser positivos en la tira reactiva y puede deberse a hemólisis intravascular. En el caso de que sea mioglobina, la orina va a estar clara y va a ser por daño muscular. En el caso de las porfirinas, los resultados negativos en las pruebas de química sérica. También en el caso de que la paciente consuma remolacha, la orina se puede tornar color rojo-rosa, pero esto solamente es en personas que están genéticamente predispuestas a producir este color de orina cuando consumen las remolachas.
En el caso del consumo de rifampicina, también el color de la orina va a ser rojo-rosa. Y en el caso de, como ya les mencioné, la contaminación menstrual, que no debería de tomarse la muestra hasta 2 a 3 días posterior al término de la menstruación. ¿Por qué? Porque va a salir una muestra turbia, con glóbulos rojos, moco y pues coágulos de la sangre de la menstruación. En el caso de que sea marrón oscuro, tenemos varias opciones también. Los glóbulos rojos se oxidan si es que se oxidaron a methemoglobina, se observa una orina ácida, hay que verificar el pH después de estar de pie, y el resultado va a ser positivo en la prueba química. La methemoglobina se debe a la hemoglobina desnaturalizada, y aquí tenemos en el uso de metitopa, que también puede tornar la orina un color marrón oscuro. Este es un antihipertensivo, y en el caso del metronidazol, que pues es un antiparasitario, y la orina se oscurece también al estar aquí. Tenemos una orina roja. Si es que la orina es roja turbia, entonces hay células rojas presentes, o sea, es una hematoma. Si es que la orina es roja pero es clara, entonces hay que verificar el plasma. Si es que el plasma es rojo, las pruebas sanguíneas, entonces se sospecha de una hemoglobinuria. Si es que el plasma es claro, entonces se sospecha que es una mioglobinuria. Tanto la hematuria, la hemoglobinuria y la mioglobinuria pues les va a dar positivo a sangre en la tira reactiva. En cuanto a la claridad, se evalúa la transparencia y la turbidez. Ya mencionamos de que la muestra de orina debe de tomarse en un frasco transparente para ver el color de la orina, la claridad de la orina. Si es que es un color claro, quiere decir que no hay partículas visibles, es transparente. Si es que es un color turbio, pues no se va a ver muy bien a través de la orina. Y si es que es lechoso, pues se precipita o se coagula. Más que todo se ve en el caso de las piurias. Las causas no patológicas de una orina turbia, de que contenga moco, de que haya células epiteliales escamosas, de que haya cristales como los fosfatos, uranosomorfos, los carbonatos, que haya semen, haya espermatozoides, que haya contaminación fecal, más que todo se da en los pacientes que se recolecta la orina y en sus pacientes sus compañeros. Cuando se usan medios de contraste radiográfico, cuando hay talco o las pacientes pues usan cremas vaginales. ¿Cuáles son las causas patológicas de la orina turbia? La presencia de hematíes, de leucocitos, de bacterias, de levaduras, células epiteliales que no son escamosas, los cristales, líquido linfático o lípidos. En cuanto a la gravedad específica, ya lo mencionamos también anteriormente. Se refiere a la densidad del material sobre la densidad del agua a una temperatura y presión específica. Esa es la fórmula de la gravedad específica. Y la primera función renal en alterarse es la reabsorción. Así que el examen de orina, al darnos un resultado de una gravedad específica, pues ya nos está orientando a alguna patología. Esta gravedad específica se puede determinar por diferentes métodos, ya sea por la medición en urinómetro, en un refractómetro o una densitometría por oscilación armónica. Estas son las tres formas en las que se mide la gravedad específica. Aquí tenemos la parte tubular de la nefrona. El filtrado plasmático va a entrar a la cápsula de Bowman con una gravedad específica de 1010. Acuérdense de este número 1010. Si es que el paciente al final de todo este tramo que ha pasado por la reabsorción, por la secreción y todas las funciones renales, elimina una orina con una gravedad de 1010, eso quiere decir de que pues la función tubular está alterada, porque no concentró, tampoco diluyó. Eso es lo que se llama una orina isostenúrica. Hipostenuria se refiere a que la gravedad específica es menos de 1010. ¿En qué caso se da? Cuando el paciente presenta colagenopatías, tiene pielonefritis, está desnutrido, tiene polidipsia,
diabetes insípida, que ya mencionamos, que es la alteración del receptor del ADH o la misma función de la hormona. Se usan diuréticos, ya sean como los medicamentos o diuréticos alimentarios como son el alcohol o la cafeína. Entonces, hipostenuria, la orina va a estar más diluida. Hiperstenuria quiere decir que la orina va a estar más concentrada, o sea, más de 1010. ¿En qué casos se da? En casos de deshidratación, en casos que el paciente presente proteinuria, glucosuria, esté con infusión de dextrano o pues se le haya hecho algún examen con algún contraste. En la muestra de orina al azar ya mencionamos que como se le toma en cualquier hora del día, entonces la orina puede estar o muy concentrada o muy diluida de acuerdo a los alimentos que haya ingerido. En una muestra de orina al azar la gravedad específica puede ir desde 1003 hasta 1035, dependiendo del estado de hidratación del paciente, a diferencia de la orina recolectada en 24 horas. Como es de 24 horas, pues se va a mezclar toda la orina durante todo el trajín del día y la gravedad específica va a ser más confiable y va a ser de 1015 a 1025. Los valores varían en esa parte. Sin embargo, igual, si es que le sale una gravedad específica en 1010, quiere decir que la función tubular del riñón está alterada porque pues, los túbulos ni concentran ni diluyen. El olor también es considerado una característica. Entonces se podría decir que el valor de la gravedad específica sería 1000, o sea, un valor... No, depende de cómo lo colectes. Si es en una orina al azar, van a ser estos valores, de 1003 a 1035. O sea, en una muestra que vas a las 10 de la mañana y le pides al paciente que se tome la muestra. En la tira reactiva también hay gravedad específica y ahí te dan los valores. Okay. Si es que lo sacas así en una muestra al azar, van a ser de 1003 a 1035. Pero si le pides a un paciente recolectar su orina de 24 horas, te va a traer un galón. Eso lo mezclan bien y ahí miden la gravedad específica. Y ahí los valores cambian, que va a ser de 1015 a 1025. ¿Sí? El olor también es una característica del examen físico, sin embargo, pues no se informa en los exámenes de orina. Un olor aromático de la orina es normal. Un mal olor o más parecido al amoníaco se debe a que hay una descomposición bacteriana y puede haber una infección urinaria. Si es que el olor de la orina es afrutado o dulce, eso es causado por las cetonas, ya sea en la diabetes, por inanición o porque el paciente ha estado con vómitos muy frecuentes. El olor a jarabe de arce pues se debe a la enfermedad de la orina por el jarabe de arce. El olor a herbicida se debe a fenicetonuria y un olor rancio se debe más que todo a la tirosina. El olor característico de la orina pues se debe a la descomposición de la urea y es un olor a amoníaco. Lo que ya mencionábamos, el examen químico, con eso terminamos el examen físico. En el examen químico de la orina vamos a usar lo que se llaman las tiras reactivas. Las tiras reactivas es una tira con varios colores que tienen almohadillas absorbentes impregnadas. Cada almohadilla tiene una sustancia química diferente, de manera que al hacer reacción con la orina, con las sustancias químicas de la orina, va a hacer que estas almohadillas cambien de un color a otro. Si está rosado se va a hacer verde, si está amarillo se va a hacer, no sé, azul, de acuerdo al ítem que estemos evaluando. ¿Qué es lo que se hace? Se colecciona la orina en un frasco, puede ser en un vasito, se introduce la tira reactiva e inmediatamente se lo saca. Al sacarlo se lo coloca en posición horizontal y se compara con el frasco de laboratorio que tengas. Son frascos circulares, redondos, en donde viene impregnado vienen todos estos colores. Se coloca la tira, se coloca el frasco en la misma posición y se empiezan a comparar los colores y pues se empiezan a apuntar en otro lado las características químicas del orina. ¿Qué test se evalúa? El urobilinógeno, glucosa, bilirrubina, cetonas, acá está lo que ya mencionábamos, la gravedad específica, sangre, si es que hay o no, el pH, las proteínas, los nitritos, los leucocitos y el ácido ascórbico. Todos estos test son evaluados por una tira reactiva.
Son baratas, son fáciles de usar, es lo que más se usa en los hospitales e incluso pues lo pueden usar en casa. Empezamos con la lectura del pH. En una persona sana, el pH puede variar en la mañana, es un pH ácido, puede ser de 5 a 6. El pH más alcalino se da después de las comidas, lo que se denomina pues, la marea alcalina, cuando les da sueño después de comer. Ahí el pH de la orina va a estar más alcalino. Y el pH de las muestras aleatorias normales pues va desde 4.5 a 8. Si se dan cuenta, aquí en la actividad reactiva tiene un valor desde 5 hasta un valor de 9. Así que un pH normal no hay, solo hay un rango que son todos los de aquí. Así que no se asigna un valor de pH urinario porque pues, el pH va cambiando de acuerdo a la ingesta de alimentos, de acuerdo a la hora del día en que se lo tome. Doctora, ¿eso quiere decir que clínicamente hablando no es relevante o cómo? Ahorita vamos a ver eso. Sí. Ese es un individuo sano, ¿ok? Ahora, supongamos de que un paciente tiene acidosis, ya sea respiratoria o acidosis metabólica. Entonces, la orina va a ser ácida, porque va a eliminar más ácidos. Si es que el paciente tiene alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, entonces la orina tiene que ser más alcalina. Si es que no cumple este patrón de que si la sangre está ácida, la orina ácida, la sangre está alcalina y la orina alcalina, entonces nos hace sospechar en otras afecciones como son los trastornos de la acidosis tubular renal, en donde hay una incapacidad de los riñones para secretar o reabsorber ya sea ácido o sea base. ¿Ok? ¿En qué más es importante el pH? En la precipitación de sustancias químicas inorgánicas. Hay cristales que tienden a formarse en orinas ácidas, como que hay cristales que tienden a formarse en orinas más alcalinas o básicas. ¿Ok? O sea, ¿cuál sería el tratamiento en estos pacientes? Si es que supongamos un oxalato de calcio que se tiende a precipitar en orina ácida, pues hay que hacer la orina más alcalina, o sea, todo lo contrario, para que se dejen de formar esos cálculos. En el caso de mantener una orina ácida, esto puede ser valor de un tratamiento para lo que es la infección urinaria. Cuando los organismos se descomponen en urea, porque se multiplican muy fácilmente en un medio ácido. ¿Cómo controlamos el pH urinario? Pues se controla más que todo mediante la regulación dietética, aunque también pues, se pueden utilizar medicamentos. Las personas que consumen una dieta rica en proteínas y carnes tienden a producir una orina más ácida, mientras que la orina en los vegetarianos, en los veganos, pues es más alcalina debido a que se forma bicarbonato después de que se digieren las frutas y las verduras. Una excepción, como ya habrán escuchado, más que todo los padres, ¿no? Toman jugo de arándanos y se le pasó la infección urinaria. Los jugos de arándanos producen una orina ácida y pues sí se usa en el tratamiento de algunas infecciones urinarias, pero son infecciones pues menores, ¿no? En la vejiga que se les puede pasar con un jugo. En cambio, hay otros medicamentos como son la fosfomicina, que se metaboliza para producir también orina ácida y pues matar a la bacteria. Y se usa también en el tratamiento de infecciones urinarias. Supongamos de que la orina, aquí tienen un pH que es 9. Un pH 9 en la orina no es normal. Quiere decir de que esta orina no ha sido conservada adecuadamente. Y ¿qué hay que hacer? Pues tomarle otra muestra al paciente, porque esta orina no está mal tomada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Vamos a seguir con las proteínas. Esto es lo que más utilizamos en la parte de nefrología. Es la más indicativa de lo que se refiere a la enfermedad renal. Normalmente no debería de haber proteínas en el examen de orina. En la tira reactiva no deberían de aparecer proteínas. Normalmente se excretan menos de 10 miligramos por decilitro al día, pero pues estas proteínas son de bajo peso molecular, lo que es más se llaman las proteínas de Tan-Horsford.
La albúmina llega al glomérulo. Debido a que la albúmina tiene carga negativa, se repele con las células endoteliales y no llega a pasar al glomérulo. En caso de que pase algún tipo de proteína, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, de manera que a la orina no deberían de llegar proteínas. Ahora, ¿en qué caso podemos encontrar proteínas en la orina? En un paciente con daño glomerular. Si es que la albúmina pasó, entonces ya nos puede hacer sospechar en glomerulonefritis, en nefritis lúpica, amiloidosis, en pacientes que tienen preeclampsia, mujeres embarazadas, o en pacientes con pielonefritis, donde tienen una cierta labilidad en la membrana basal, y en un rechazo del injerto. Ahora, si se dan cuenta, acá las proteínas nos mencionan por cruces. Acá te dice proteinuria 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Esto de acá, las cruces, la cantidad de cruces no indica la gravedad de la enfermedad renal, simplemente que tiene un poco menos de proteinuria o un poco más de proteinuria. En caso de los pacientes que hay proteinuria en pacientes sanos, pues puede deberse a un paciente que está con fiebre o un paciente con ejercicio intenso, pero no es una proteinuria glomerular, es una proteinuria tubular que ya lo vamos a explicar más adelante. Ya les mencioné de que en la tira reactiva se va a ver una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Esto hay que compararlo con el frasco, de acuerdo al laboratorio que haya hecho la tira reactiva, porque van a tener diferentes rangos. Por ejemplo, en este tipo de tira reactiva, en lo que es el Chemscript, una cruz 30 miligramos. Trazas, perdón, es de 6 a 20. La variación en realidad no es mucha, pero igual hay que revisar el inserto. Supongamos que tiene 2 cruces de proteinuria, entonces nos hace pensar de que ya el paciente tiene 100 miligramos por decilitro de proteinuria de forma cuantitativa. Si es que tiene 4 cruces, ya es más de 2 gramos por decilitro de proteinuria, de manera cuantitativa. Y hay que recordar esto, de que la tira reactiva solo mide albúmina, no te va a medir proteínas de bajo peso molecular. De manera de que si acá aparece proteinuria, es porque hay albúmina en la orina, lo que ya te indica un daño glomerular. Ahora vamos con la glucosa. Normalmente igual no se debería excretar glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque los valores normales que tenemos en la sangre de glucosa deben ser de 110. Sin embargo, los pacientes diabéticos, cuando van de 160 a 180, ya empiezan a secretar, saturan los receptores de glucosa, entonces ya empieza a eliminar glucosa en la orina. Es así que el umbral renal de glucosa es de 160 a 180 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene más de esto en sangre, pues ya va a eliminar la glucosa en la orina porque va a saturar todos los receptores. Cuando se excreta glucosa en la orina se llama glucosuria, más producido en la diabetes mellitus, pero también puede ser característico de síndrome de Fanconi, cistinosis o intoxicación por metales pesados. Ahora tenemos los que son las cetonas. ¿Cuántas cetonas hay? ¿Saben cuántas hay? 3. El ácido acetoacético, beta-hidroxibutirato y la acetona. ¿Cuáles de ellos se miden en la tira reactiva, en la orina? ¿Cuáles se excretan en la orina? ¿Cuáles se excretan en la orina y cuál mide la tira reactiva? Los 3 son excretados en la orina, pero las tiras reactivas solo están hechos para detectar la acetona o el ácido acetoacético. Así que cualquiera de estas dos va a medir la tira reactiva. ¿Cuándo se forman las cetonas? Pues ya sabemos que se forman durante el catabolismo de los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos que miden son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. En el caso de la cetoacidosis, la acidosis resultante se da por la presencia de cuerpos cetónicos en sangre.
como ya les dije, lo que mide la tira reactiva es el ácido acetoacético y la acetona, y las enfermedades que pueden producir una acetonuria son la inanición, la diabetes mellitus, trastornos digestivos, vómitos de larga duración, diarrea, ejercicio intenso y prolongado también, ya que hay un catabolismo de los ácidos grasos. Ahora vamos a lo que es la sangre. Lo que hace la tira reactiva es detectar hemoglobina libre procedente de los hematíes lisados. De manera que nos va a dar positivo para sangre cuando el paciente tenga hematuria, cuando tenga hemoglobinuria y cuando tenga mioglobinuria. ¿Ok? En caso de la hematuria podemos sospechar de que si es que es una enfermedad glomerular puede haber una glomerulonefritis, poliquistosis renal, una nefritis lúpica, puede ser causada por un infarto renal, por tuberculosis renal, por un traumatismo, y también se puede dar por contaminación menstrual. En el caso de que sospechemos de la hemoglobinuria, esto se puede dar por una anemia hemolítica por causa de fármacos, agentes químicos, también por medicamentos o parásitos de la malaria, perdón, por una transfusión incompatible o ya sea por un envenenamiento o mordedura de serpiente. ¿En qué caso sospecho hemoglobinuria? Cuando la prueba de sangre oculta es positiva, o sea, la tira reactiva me da positiva, pero en el examen microscópico de la orina no hay hematíes. En ese caso se sospecha de una hemoglobinuria. Y una mioglobinuria se da por el proceso de destrucción muscular, ya sea por aplastamiento, por descarga eléctrica, por quemaduras o por convulsiones. Ahora, ¿cómo se hace el examen microscópico de la orina? Para evaluar en el microscopio hay que centrifugar la muestra. ¿Cuánto se centrifuga? ¿Se acuerdan de cuánto tenían que recolectar de orina en el frasquito? 50 mililitros. ¿Cuánto iba a la muestra? 12 mililitros, ¿cierto? Se coloca la centrífuga a 2000 revoluciones por minuto por 5 minutos. Les va a salir el sedimento en la parte de abajo y el sobrenadante, que es la parte líquida de la parte superior del tubo de ensayo. Se elimina el sobrenadante, se suspende el sedimento en la orina que va a bajar por las caras del tubo, se va a colocar una gota en el portaobjeto limpio y se coloca el cubreobjetos. E inmediatamente pues vamos a visualizarlo al microscopio. Hematíes. Los hematíes son color pálidos, amarillentos, son uniformes, bicóncavos, no tienen núcleo y miden 7 centímetros 7 micras de diámetro y 2 micras de grosor. Si es que lo miramos de la parte lateral, de una incidencia lateral, entonces va a tener forma de un vidrio de un reloj. Y aquí tenemos pues los hematíes en el microscopio. Los leucocitos miden de 10 micras a 12 micras, son los de aquí, estos son leucocitos y estos negritos con anillos son hematíes. ¿Okay? Son más esféricos los leucocitos y pues son un color gris oscuro o un amarillo verdoso. Aquí tenemos las células epiteliales y aquí bastantes leucocitos. Las células epiteliales pueden provenir de cualquier parte del tracto urinario, ya sea desde los túbulos hasta la uretra o hasta la vagina. ¿Qué más podemos ver en el examen microscópico de la orina? Los cristales, que normalmente no se encuentran en una orina recién emitida. Sin embargo, cuando la orina se deja reposar y ya pasan más de las 2 horas, entonces ya se empiezan a decantar los cristales. Tiene significancia clínica en los trastornos metabólicos o deformación de cálculos y, como ya les mencioné anteriormente, pues tienden a ser dependientes del pH urinario. Se forman en orina ácida o en orina alcalina. ¿Qué cristales se forman en orina ácida? Cristales de ácido úrico, cristales de oxalato de calcio y los uratos amorfos. Los cristales de ácido úrico en el microscopio se pueden ver en forma de diamante o prisma, rómbico, o también en forma de roseta. Esos son los cristales de ácido úrico. En el caso de si es que se le llega a colocar luz polarizada, tienden a ser un poco celestes. En el caso del oxalato de calcio, de los cristales de oxalato de calcio, estos son incoloros, tienen una forma octaédrica o de sobre y tienen como X.
con una X de cristal que sobresale en el campo. Estos son los cristales de oxalato de calcio. De aquí. Y aquí tenemos los uratos amorfos que pues no tienen forma y están así todos aglomerados. Tenemos el ácido hipúrico, el cristal de ácido hipúrico que tiene forma de un prisma y es color amarillo castaño o también puede ser incoloro. Los cristales de urato de sodio que tienden a tener forma de agujas o prismas delgados son incoloros o amarillentos, pero siempre están en grupo. Y los cristales de cistina que son hexagonales y son refringentes e incoloros. Todos esos se forman en orina ácida. En orina alcalina tenemos los cristales de fosfato triple, como el fosfato amónico magnésico, los fosfatos amorfos, el carbonato de calcio y el fosfato de calcio. El fosfato triple, que es fosfato amónico magnésico, son prismas, como los ven aquí, todos estos son los cristales, incoloros que tienen de 3 a 6 caras y sus extremos son oblicuos. Los fosfatos amorfos son granulares, carecen de una forma definida y pues a simple vista no se van a distinguir de los uratos amorfos. El carbonato de calcio es este pequeñito, acá están aglomerados, pero el pequeñito de aquí son pequeños o incoloros y tienen una forma esférica o en pesa de gimnasio, este de aquí que está solito. En cuanto al fosfato de calcio, pues son prismas largos, delgados, incoloros que tienen un extremo puntiagudo y siempre están ordenados en rosetas o en estrellas. Si es que están ordenados en forma de estrellas, se le llaman formatos estelares. ¿Qué más podemos ver al microscopio? Los cilindros. Estos se forman en la luz del túbulo renal, por eso se toman la forma de cilindros y por eso se llaman cilindros urinarios. ¿Qué factores intervienen para que se formen estos cilindros? Pues que haya estasis urinaria, o sea, una disminución del flujo de la orina, que haya una elevada concentración de solutos y pues haya constituyentes anormales, ya sea iones o proteínas. Por lo general se dan se da la formación del túbulo contorneado distal, porque allí pues es donde la orina alcanza su máxima concentración y su acidificación. Es así que tenemos los cilindros hialinos, que son los de aquí. Este grande de aquí, que es medio transparente, este es un cilindro hialino. Son los que se observan con mayor frecuencia. Están formados por la proteína de TAM-Horfal, que está gelificada, son incoloros, transparentes, los extremos son redondeados y es raro en los individuos normales, pero se puede encontrar en personas que realizan un ejercicio físico intenso o tienen una deshidratación fisiológica. En cuanto a los cilindros eritrocitarios, estos sí tienen origen renal. Son producidos por una hematuria de origen renal y siempre van a ser patológicos. Nos hacen sospechar de que hay una hemorragia glomerular, hay glomerulonefritis, una nefritis lúpica, un síndrome de Goodpasto y el color es castaño o a veces son casi incoloros. Los cilindros leucocitarios, que se dan más que todo en las infecciones renales, o sea, ya sea una pielonefritis, una infección urinaria, y los procesos inflamatorios de causa no infecciosa que están adyacentes a los glomérulos. Si las células están intactas, se pueden observar los núcleos tal como los vemos aquí. Los cilindros leucocitarios. Los cilindros granulosos, que son estos dos largos, se forman por la degeneración de los cilindros celulares ya mencionados anteriormente y pues se da por la agregación directa de las proteínas. En cuanto a los cilindros de células epiteliales, también se forman por la estasis urinaria, por la descamación del epitelio tubular y también se puede ver en exposición a agentes ya sea virus nefrotóxicos que causan degeneración y necrosis tubular, ya sea como el citomegalovirus o la hepatitis, y se puede ver también en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica o han hecho rechazo al injerto renal. En cuanto a los cilindros serios, estos son amarillos, todo lo de aquí es amarillo, pueden ser incoloros, uniformes, son anchos, cortos de los extremos, son romos y parten de una degeneración de los cilindros granulosos.
Estos cilindros nos hacen sospechar de una enfermedad renal crónica terminal, una hipertensión arterial maligna, amiloidosis o nefropatía diabética. En cuanto a los cilindros grasos, se formaron porque se incorporaron gotitas de grasa libre o bien cuerpos ovales grasos. Estos están presentes cuando hay degeneración del epitelio tubular y generalmente se encuentra en enfermedades glomerulares que están asociados a proteínas marcadas, ya sea un síndrome nefrótico por una glomerulonefritis membranosa o una nefropatía diabética. Eso sería todo. Chicos, esto yo sé que es muy cansado, aburrido, pero sí es muy necesario que lo aprendan porque lo van a ver bastante en la práctica clínica. La clase es muy pesada, incluso hay como un libro solo de examen de orina. Y pues esto es lo más resumido que se les podía dar. Son imágenes que sí se les va a preguntar en la parte del examen porque lo tienen que reconocer. Se van a venir los cristales, todo eso. Sí. Ok. Y ya. Salgan 10 minutos.